Estimados empresarios, bienvenidos a otro encuentro del Plan de Formación de la Cámara de Comercio de la República de Cuba. Les habla la licenciada Carla Cantero Lima y hoy estaremos platicando acerca de las instituciones de prenda e hipoteca a través de una mirada al Decreto Ley 14, aprobado en el año 2020. Comienzo comentándoles que la prenda y la hipoteca no son instituciones nuevas en la práctica mercantil cubana. Sin embargo, su regulación y uso se han visto limitadas en lo fundamental por constituir garantías de obligaciones estrechamente relacionadas con las conquistas revolucionarias, como la nacionalización y confiscación de inmuebles y la recuperación de las tierras a favor del pueblo, derechos protegidos por el proceso revolucionario cubano. A continuación ofrezco un breve análisis comparativo entre el uso y su práctica antes y posterior al Decreto Ley 14 del 2020. En este sentido, en su primer por cuanto, no solo aclara la esencia de estas dos figuras, sino que se ve reflejado el criterio del legislador al definirlas en cuanto a su naturaleza jurídica como derechos reales de garantía y cuyo uso es precisamente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones principales en virtud del compromiso frente al crédito financiero, aspectos que no habían sido contemplados en ninguna de las regulaciones anteriores. Ya en el tercer por cuanto, vemos como el Decreto Ley número 214 de la Constitución de Hipoteca sobre Bienes Inmuebles será posteriormente derogado en la disposición final primera de este Decreto Ley 14 que estamos analizando, al ser ya una institución limitada exclusivamente a la hipoteca inmobiliaria y estar esta regulada en la Ley de Hipotecas, la Ley Hipotecaria Española de 1893, aún vigente en nuestro país. Con referencia al articulado, en el artículo número 1 se explicita el alcance de este instrumento al modificar los literales desde el 270 al 277 y el 278 del Código Civil, que a continuación analizaremos. Lo primero que observamos y que llama la atención entre ambos artículos es la adición de un apartado quinto que vamos a ver posteriormente. Al realizar la lectura del artículo 270, apartado primero del Código Civil, establecía que la satisfacción del crédito corría a cargo de un bien mueble, limitando esta garantía solo a este objeto, sin contar que la misma bien pudiera establecerse sobre bienes muebles sin necesidad de desplazamiento, como veremos más adelante, y sin contar con la posibilidad de establecer un derecho como garantía a través de la prenda. Recordemos que los derechos constituyen parte del patrimonio de la persona y que pueden estar sujetos a una valoración económica, como es el caso de las acciones, limitantes que quedan eliminadas en la nueva redacción que le da el Decreto Ley 14 al apartado primero de este artículo. Otro aspecto relevante se distingue de la lectura del apartado segundo. En un principio, en el Código Civil, la prenda solo podía constituirse con la desposesión del bien, siendo la prenda sin desposesión una excepción solo a favor de entidades estatales de crédito. Con la modificación del Decreto Ley 14, que establece el Decreto Ley 14, se da la posibilidad de que la prenda pueda ser constituida tanto con desposesión como sin desposesión, quedando esta facultad a cargo del principio de la libre voluntad de las partes. Esto supone una ventaja frente a la redacción anterior, pues da la posibilidad al deudor titular del bien o derecho que éste pueda continuar con el uso, o sea, con la explotación del bien, o sea, del bien o derecho que éste posee, con la finalidad de pagar y en paralelo cumplir con la obligación principal, ya que el verdadero interés del acreedor es precisamente que se cumpla con la obligación in natura. Otro elemento es que ya no se limita solamente a las entidades estatales, sino que da posibilidad tanto a las personas naturales como jurídicas a participar en este tipo de contratos, por lo que abre el escenario a los nuevos actores del marco económico. Esto es una cuestión importante señalar. El apartado tercero mantiene su redacción, alcance y esencia. Y es que con la prenda dada en garantía debe liquidarse no solo la obligación principal, sino los gastos, intereses y además en que se haya incurrido por ello, su tasabilidad es cuestión elemental.
El apartado cuarto. Aquí hace referencia al efecto constitutivo y aprobación que adquiere la prenda con la forma escrita, pero a diferencia de su redacción anterior, el precepto está dotado de un carácter imperativo. Es requisito para la constitución del negocio y frente a terceros que sea perfeccionado mediante forma escrita, sin importar si se realiza a través de documento público o privado. De lo contrario, se entiende que no es efectivo el contrato. El nuevo apartado quinto resulta interesante y ventajoso, pues en aras de evitar el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la obligación principal, faculta al acreedor a percibir y al deudor, aunque lo omite, a liquidar con los frutos que pudiera generar el bien o derecho prendado dicha obligación principal. En tal sentido, establece un orden de prelación en la liquidación del crédito, intereses y demás cuestiones que pueden ser modificados según el principio de autonomía de la voluntad de las partes contratantes. ¿Qué sucede con los artículos 271 y 272? Una modificación importante que había mencionado en la imagen anterior y que la vamos a observar continuamente en el resto del articulado es el hecho de que la prenda no va a estar destinada a constituirse solamente sobre bienes, sino también sobre derechos. Por lo demás, estos artículos amplían su alcance, pero mantienen su esencia, es decir, en el caso de el 271, constituir la prenda sobre bienes y derechos, propiedad de un tercero, con consentimiento del mismo. Y en el caso del artículo 272, los bienes y derechos inembargables no pueden ser objeto de prenda. Conocemos que los bienes inembargables son la tierra y la vivienda, que constituyen conquistas del pueblo cubano que el Estado preserva en ejercicio de la soberanía popular. Con el artículo 273 ocurre lo mismo que en sus predecesores. Se amplía el alcance de la norma cuando se habla del bien o derecho pignorado, pero mantiene su esencia. Se trata de los elementos que no deben faltar en el contrato constitutivo de prenda. Vamos a detenernos en el artículo 274. En sus apartados primero y segundo ocurre lo mismo que en los artículos anteriores. Se amplía su alcance en cuanto al objeto de la prenda, ya no solamente recaerá sobre los bienes, sino también sobre los derechos, y se mantiene la esencia del articulado respecto a la redacción anterior. Ahora, debe destacarse que aquí ocurre una modificación importante respecto a cómo estaba redactado anteriormente en el Código Civil, y es que se adiciona un apartado tercero. Ahora, ¿qué regula este apartado? Aquí el deudor va a adquirir determinadas facultades en caso de incumplimiento de alguno de los apartados anteriores. La primera, según establece el inciso A, es que se faculta al deudor a extinguir la garantía y exigir la restitución del bien o derecho. De aquí se intuye que el precepto que se incumple sería el apartado 1 respecto al acreedor. Es decir, el acreedor no puede usar los bienes y derechos que recibió en prenda y está obligado a conservarlos en forma adecuada y a responder por su pérdida o deterioro frente al deudor, si no prueba que ocurrió por culpa de este. Es decir, si el acreedor no puede usar los bienes y derechos y los usa y está obligado a conservarlos en forma adecuada y no los conserva de forma adecuada, pues entonces el deudor está facultado para extinguir la garantía y exigir que el bien le sea restituido. Hasta ahí todo claro. Ahora, ¿qué dice el inciso B? Pedir que el bien se ponga en depósito a costa del acreedor. Aquí deberíamos hacer dos análisis. El primero es, si el acreedor es el que incumple en el supuesto del apartado primero, ¿sería razonable poner el bien prendado en depósito a costa del propio acreedor? O sea, en reserva del mismo. El otro aspecto sería que para el caso del apartado segundo, ¿y qué dice el apartado segundo? Si se trata de prenda sin disposición, el deudor puede usar los bienes y derechos según su destino, hasta ahí está bien, o cambiarlos de lugar con el consentimiento del acreedor. Pues bien, si esto no ocurre, ¿va el deudor a solicitar que los bienes se pongan en depósito a costa del acreedor, o sea, siendo el propio deudor el que incumple?
Claramente estamos en presencia de una institución que en derecho bordea la frontera del absurdo jurídico. Por tanto, soy del criterio de que en este tercer apartado no solo debió contemplarse al deudor, sino también al acreedor en aras de asegurar la obligación que contraen las partes de preservar el bien y que no ocurra un menoscabo del mismo, ni mucho menos un abuso de los derechos u obligaciones contraídas. En este sentido, el derecho a que se refiere el inciso C debió haberse contemplado no solo para el deudor, sino también para el acreedor, quien debiera poder reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el deudor cuando se constituye una prenda sin disposición, al este último no tomar las medidas adecuadas para la conservación del bien o derecho pignorado. Bien. Ahora, en el artículo 275 se hace referencia a la ejecución de la prenda ofrecida en garantía, la cual será enajenada en subasta pública. Luego el apartado 2 plantea: si en la subasta no se presenta comprador o el precio ofrecido no cubre el valor del bien o derecho dado en prenda, este se adjudica al acreedor, quien está obligado a dar al deudor un recibo del pago de la totalidad del crédito. Aquí no salta ninguna duda. Ya en el apartado tercero se regula que enajenado el bien o derecho, se entrega al deudor el producto de la venta, descontándole el importe de su deuda y el de los gastos causados. Aquí guarda una estrecha relación con el artículo 270, apartado tercero y quinto, ya analizado anteriormente. Por lo demás, el artículo mantiene la esencia de la redacción anterior, solo se amplía el objeto sobre el que recae el contrato de prenda, que como he venido reiterando, se extiende a los bienes y derechos. Continuamos con los artículos 276 y 277. El artículo 276, en su redacción anterior en el Código Civil, solo reconocía como acreedor pignoraticio a las instituciones financieras, siendo estas reconocidas y autorizadas por el Banco Central de Cuba según el Decreto Ley 173 sobre los bancos e instituciones financieras no bancarias, actualmente derogado por el Decreto Ley 362 de las instituciones del sistema bancario y financiero, presentando por consiguiente dicho acreedor un carácter especial y cualificado. Este aspecto es corregido en la nueva redacción que le otorga el Decreto Ley 14 a dicho literal al eliminar cualquier limitante respecto al acreedor, lo cual muestra cierta lógica y coherencia con las correcciones efectuadas en aras de no excluir a los nuevos actores económicos. El apartado segundo de este artículo constituye una adición que obliga al acreedor a rendir cuentas al deudor de la enajenación de la prenda, lo que se relaciona con el apartado tercero del artículo 275. Aquí se le da la opción al deudor de impugnar la venta, sin que ello afecte la validez de la misma, lo cual considero constituye una herramienta a favor del mismo en caso de que el producto recibido de la enajenación del bien o derecho, descontando los gastos e intereses, no se corresponda con lo que debiera ser entregado teniendo en cuenta el valor del bien. Por otro lado, el artículo 277 mantiene su alcance y esencia considerándose la prenda en garantía como una deuda con responsabilidad limitada. Desde el punto de vista del deudor, su responsabilidad se constriñe solo al bien que ofreció, en garantía del cumplimiento de la obligación principal. Ahora, desde el prisma del acreedor, aquí se establece, o más bien se mantiene la limitación al derecho de esta parte, amparado en la doctrina del no abuso del derecho, al no poderse dirigir al resto del conglomerado patrimonial del deudor para hacer efectiva su deuda, sino que debe restringirse al bien que le fue dado en garantía. Finalmente, llegamos al artículo 288, dentro de esta serie de modificaciones que establece el Decreto Ley 14 de la prenda y la hipoteca en su artículo 1. Aquí el literal del Código Civil sufre una adición que está reflejada en la aparición de un apartado segundo, quedando el apartado primero tal cual en la redacción anterior. Las hipotecas aéreas, naval e inmobiliarias se rigen por disposiciones especiales, que estas serán, por supuesto, la Ley Hipotecaria Española 1893 junto con su reglamento,
así como este decreto ley que deroga, o sea, quedando derogado el decreto ley 214 que habíamos mencionado previamente. Luego, ¿en qué consiste esta adición? El derecho sobre la hipoteca inmobiliaria faculta al acreedor hipotecario a ejercer crédito preferente a cualquier otro acreedor con cargo al valor del bien recibido del deudor. Este apartado establece una orden de prelación con relación al bien hipotecado frente a otros acreedores hipotecarios. Orden de prelación que se demuestra con la correspondiente inscripción registral. Bien, ahora, el artículo 2 del decreto ley 14 de la prenda y la hipoteca ordena la modificación, además, del inciso E, apartado segundo del artículo 20 del decreto ley 226 de registro mercantil, el cual está relacionado con las sociedades mercantiles y específicamente con aquellas circunstancias que no deben faltar en la constitución de las mismas. En la redacción anterior de este artículo se expresa que no deben faltar las emisiones de acciones expresando la serie y número de los títulos de cada emisión, su interés, crédito, amortización y prima, cuando así los requieran, la cantidad total de la emisión y los bienes, obras, derechos y obligaciones que se afecten a su pago. En cambio, con la nueva modificación se incluye, al final, la constitución de prenda de acciones autorizadas, en relación con lo establecido en las modificaciones realizadas al Código Civil ante la facultad de poder constituir prenda, no solo sobre bienes, sino también sobre derechos. Como se observa en la imagen, el artículo 3 está encaminado a modificar. Y dice el artículo 486 de la Ley número 7, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, de 19 de agosto del 77, en el sentido de adicionar un apartado que será el 7, con el texto siguiente: las garantías derivadas de los contratos. ¿Qué establece este artículo? Este artículo le da fuerza ejecutiva a determinados títulos de créditos líquidos, vencidos y exigibles, al que se le adiciona el apartado séptimo, dándole fuerza ejecutiva a las garantías derivadas de los contratos, que antes no habían sido contempladas. Esto genera como consecuencia una mayor seguridad jurídica entre las partes, y de no ser cumplido el principal o cumplirse defectuosamente, crea las vías procesales y procedimentales por las que se hace cumplir la obligación en garantía. Bien. Los últimos artículos del decreto ley 14 no vienen a modificar otros artículos existentes, sino que incorporan y aclaran nuevas obligaciones. En el artículo 4, por ejemplo, entran en juego determinados actores del sistema empresarial y económico cubano, dígase organizaciones superiores de dirección empresarial, empresas estatales, sociedades mercantiles de capital totalmente cubano, y las modalidades de la inversión extranjera, dentro de las que se encuentran las empresas mixtas y empresas de capital totalmente extranjero, facultadas para prendar sus bienes y derechos previa autorización del Consejo de Ministros. De esto se intuye que tales negocios, o sea, tales garantías van dirigidas a negocios de especial interés económico, lo que no significa que tales garantías no puedan ser utilizadas por otros actores del sistema económico y empresarial cubano. Entonces, ahora, el siguiente artículo 5 en su apartado primero tiene similar alcance que su antecesor. Los mismos actores económicos del artículo 4 tienen facultades para constituir hipotecas sobre bienes inmuebles y otros derechos reales con los que cuentan. Aquí existe una especie de relación con la primera de las disposiciones especiales, y es que estas hipotecas estarán dirigidas, tal cual el artículo 4, a negocios de especial interés económico y requieren la aprobación del Consejo de Ministros. Negocios de especial interés económico que estarán, o sea, este especial interés económico estará dado según por ejemplo, si estamos hablando de negocios que van dirigidos a desarrollarse dentro de la zona especial de desarrollo Mariel, o que estén contemplados dentro de la cartera de negocios que cada año renueva nuestro país, ya sea para el desarrollo de las ciencias, el desarrollo industrial,
ya que constituyen sectores de gran importancia para el desarrollo del país y, por supuesto, que implican una inversión, una captación de capitales importantes. Reitero, lo que no significa que otros actores económicos no puedan utilizar estas garantías o incluso de vincularse a estos actores económicos con los regulados en los artículos 4 y 5, pues, y estén relacionados, por supuesto, con la inversión extranjera, por supuesto que deberán también contar con la autorización del Consejo de Ministros. Ahora, el apartado segundo es importante, pues posibilita de manera expresa la opción que poseen los propietarios en desarrollos inmobiliarios de constituir hipotecas sobre la propiedad que hayan adquirido. Desde el punto de vista de las garantías personales, esta opción de comprometer la titularidad por compraventa adquirida en una modalidad de desarrollo inmobiliario sin duda abre el espectro de una mayor seguridad frente al derecho obligacional contraído. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 6? El artículo 6 refiere al régimen legal, o sea, regula que el régimen legal de la hipoteca es el establecido en la ley hipotecaria de 14 de julio de 1893 y su reglamento, sus normas legales complementarias y este decreto ley. Pues bien, a pesar de que en materia constitucional y administrativa la ley hipotecaria que refrenda el régimen legal de la hipoteca inmobiliaria en Cuba estuvo vigente desde 1902 hasta 1927, en que fue derogada la referida Constitución. En la actualidad está vigente en parte esta ley hipotecaria española, que es la ley 14 de julio de 1893, a lo que se suma como regulación complementaria el actual decreto ley 14 de 2020, donde se unifican dos de las más usadas garantías en la práctica mercantil internacional, que lo constituyen la prenda y la hipoteca. Por último, ya para finalizar, está la disposición especial segunda, en la cual deberemos tener presente siempre que se realice el remate de una hipoteca, y es el derecho preferente que posee el Estado en la adquisición de títulos hipotecarios como forma de preservar las conquistas revolucionarias en uso de su soberanía popular, lo cual está en estrecha articulación con el artículo 3 de la actual Constitución de la República de Cuba. Estas han sido pinceladas a dos grandes instituciones de la práctica mercantil internacional a través de un breve análisis comparativo de las regulaciones cubanas. No olviden suscribirse a nuestra página de YouTube, seguirnos en Facebook, Twitter y LinkedIn y recuerden, nuestra misión es su empresa.